Muy buenas tardes a todos. Bueno, buenas noches, las 7:07 aquí en Houston, Texas. Nos hemos reunido, hermanos, una vez más para continuar con este tremendo estudio de la palabra de Dios. Y hoy vamos a comenzar con la clase número 2 o la lección número 2 para beneficio de aquellos que ven en las redes sociales. Estamos estudiando este libro, Discerniendo el problema del hombre. Y aquí sí nos hemos metido más profundo todavía. El primer libro que estudiamos, si ustedes recuerdan, hermanos, era acerca de los atributos de Dios, y de verdad que fue una bendición enorme y lo llevamos poco a poco. Nos tardamos creo que más de un año y algo con ese libro, porque agarrábamos una clase y esa clase la dividíamos a veces hasta en 3 clases. Y entonces, ¿por qué no estamos apurados realmente? Y no podemos ir apurados con la palabra de Dios. Entonces, comenzamos este libro con la primera clase hablando sobre la creación del hombre. Ya entendimos, no sé si habrá alguna duda sobre la creación del hombre. Entendemos que el Señor nos hizo pues del polvo de la tierra, ¿verdad? Sopló aliento de vida sobre nosotros, entonces creó al primer ser humano y después no se halló ayuda idónea para Adán, y entonces el Señor de la costilla de Adán, ¿verdad?, creó a la mujer. Entonces, de ahí pues entendemos que los seres humanos partimos todos de ahí venimos, esos son nuestros primeros padres, y entonces vamos hoy a entender y a empezar a estudiar lo que es la caída del hombre, ¿no? La caída de Adán en la lección número 2. Entonces, la vamos a dividir en dos, la clase, la vamos a dividir en dos, y entonces vamos a ver hoy lo que es los resultados inmediatos de la desobediencia de Adán o del hombre, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados inmediatos de la desobediencia del hombre? Y vamos a abundar un poquito más profundo en todo esto, porque esas consecuencias realmente de la desobediencia de Adán y Eva, nuestros primeros padres, ha llevado, pues, o sea, hoy en día sufrimos las mismas consecuencias, ¿verdad? Entonces, dice ahí en la lección, vamos a comenzar leyendo. Dice que de acuerdo con su, no sé si están allí todos, ¿sí? Sí. Ok. Dice, de acuerdo con su propósito y buena voluntad, Dios creó a Adán y a Eva y les ordenó, fíjense la palabra ordenó, les mandó. O sea, es algo que debían hacer, que tenían que hacer. No comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La obediencia al mandamiento los llevaría a tener una vida de comunión gozosa con Dios y dominio continuo sobre la creación. Eso es importante saberlo, porque si ellos, aquí vamos a entrar a hablar también de lo que es el pacto de obras. Eso era un pacto de obras, y eso es bueno entenderlo, el pacto de obras. ¿Por qué? Porque era un pacto condicional. Si el hombre obedecía, ¿verdad?, iba a ser bendecido. Si desobedecía, iba a ser maldecido. ¿Okay? Entonces, ahí era un pacto de obras, y Adán estaba libre, porque todavía no había entrado el pecado en el mundo. Él estaba libre, él sí podía escoger. Él podía escoger entre hacer el bien o hacer el mal, o mejor dicho, obedecer y desobedecer. Él lo podía hacer. ¿Okay? Entonces, la desobediencia al mandamiento los llevaría a la muerte espiritual y física y todos los males que lo acompañaban o que lo acompañan.
De acuerdo con las Escrituras, Adán y Eva fueron tentados y desobedecieron el mandamiento. Por su desobediencia, su comunión con Dios fue rota y cayeron de su estado original de justicia y santidad. Terrible. Estas devastadoras consecuencias de la desobediencia de Adán no estuvieron limitadas solo a él, sino que resultaron en la caída de toda la raza humana. ¿Okay? Eso es, y nos ha afectado a nosotros. Eso es igual. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, usted que es padre, vamos a suponer los varones, ¿verdad? Y esto sucede con las hermanas también, las mujeres también. Si usted anda en pecado, ¿verdad? Vamos a suponer, Dios los cuide o Dios nos cuide a todos, el adulterio. Ese adulterio afecta a su esposa, afecta a sus hijos, ¿verdad? No solamente afecta a sus hijos, afecta a la familia, ¿ok? Y no solamente a la familia, también a los amigos. Y no solamente a los amigos, también a su iglesia, a sus hermanos. Y afecta a la sociedad, porque a medida que hay más adulterio y más separación, más problemas en los niños. ¿Por qué? Porque los niños no crecen emocionalmente saludables por más que traten los padres, por más que traten. Claro, si eso sucede, el divorcio sucede, ¿verdad? Porque sucede en algunos. Nosotros luchamos a toda costa para que eso no suceda, pero sucede. Pero siempre afecta, de alguna manera, siempre afecta a los niños y aún a los adultos. O sea, esos niños que se convierten en adultos después tienen que luchar con muchas cosas cuando son adultos por causa de ese pecado. Lo que quiero decir es que el pecado suyo afecta a su familia. Asimismo, el pecado de Adán y de Eva afectó a su posteridad. Los afectó a todos. Nos afectó, por eso la enfermedad, por eso la muerte, por eso el sufrimiento, por eso el robo, por eso la envidia, todos los males que se manifiestan en el ser humano, precisamente de ahí. Entonces, y digo eso porque uno pudiera decir, bueno, pero ¿qué culpa tengo yo, verdad? Uno pudiera decir eso, pero bueno, sí. Usted se imagina, por ejemplo, un líder de Estado, un presidente. Por eso cuando nosotros vamos a escoger, los que vivimos en países libres, donde tenemos derecho al voto, debemos escoger el mejor, ¿verdad? Que nosotros como cristianos escogemos a los que son más apegados, ¿verdad? Porque a veces ninguno hay cristiano, lamentablemente, pero debemos escoger al que está más apegado a los principios cristianos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando ellos se montan en el poder, entonces lo que ellos hagan afecta también a un país. Afecta, porque el pecado que ellos hacen afecta también a la nación. Si tenemos líderes que son moralmente correctos, que hacen las cosas bien, eso va a afectar a la nación de una manera positiva también. Entonces, es lo que quiero que vayamos viendo, ¿verdad? Cómo el pecado afecta, y de hecho nos ha afectado, y cómo afecta también en otras esferas cuando nosotros no andamos en obediencia al Señor. Entonces, seguimos leyendo aquí donde dice, aunque las Escrituras están conmigo, no revelan todo el misterio que rodea esta gran verdad, que lo de la caída de la raza humana, sí afirman que el pecado y la culpa de Adán han sido imputados o acreditados a todos sus descendientes, lo que venimos hablando, y que todos los hombres, sin excepción, ahora nacen llevando la naturaleza caída de Adán y exhibiendo su hostilidad contra Dios.
Y eso es una realidad. Nosotros nunca a un niño le tenemos que enseñar a hacer lo malo. Siempre le tenemos que enseñar a hacer lo bueno. Porque ya nace eso con nosotros. Como niños venimos a este mundo y entonces venimos con el germen del pecado. Ya eso está en nosotros. ¿Okay? Entonces cuando Cristo nos salva, ¿okay? Ya entonces las cosas cambian, pero todavía estamos sujetos a esta naturaleza pecaminosa. Correcto, pero lo hermoso es que el Señor ha creado en nosotros un nuevo hombre. Y entonces ese nuevo hombre, ¿verdad?, que está dentro, esa nueva naturaleza, tiene una lucha contra este cuerpo donde nosotros vivimos. Hay una lucha. Esa lucha lo habla el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Él decía, con mi mente, porque ya él había sido un hombre cambiado por Dios. Con mi mente quiero ser ese hombre complaciente, ¿verdad? Quiero hacer la voluntad de Dios, complacer a Dios, pero hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? Entonces dice Jesucristo. Jesucristo nos ha librado, hermanos, de eso. Por eso nosotros podemos vivir la vida cristiana. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana si no es por el poder del Espíritu Santo. Usted ve el religioso más grande de este mundo, que hace lo que sea, que es religioso, esa persona no puede, usted ve que no puede vivir una vida cristiana verdaderamente porque todavía es esclavo del pecado. Todavía es esclavo del pecado. Entonces, hasta que no viene el Señor y liberta a esa persona completamente de esas garras del pecado, del enemigo, ¿no? De esa. Y no estoy diciendo que no vamos a pecar, porque eso siempre hay que aclararlo, sino que ya no somos esclavos del pecado. La palabra dice que no somos esclavos. Antes éramos esclavos del pecado y de Satanás. Ahora no. Ahora somos libres. El pecado no tiene dominio sobre nosotros, aunque podemos pecar por error. Pero cuando pecamos nos duele pecar. ¿Ve la diferencia? Antes usted se gozaba con el pecado. Andaba en el mismo desenfreno que anda todo el mundo. Pero ahora, como hemos sido cambiados, hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo, esa nueva naturaleza que está en nosotros quiere agradar a Dios, complacer a Dios, y aunque a veces le falla, y cuando le falla, le duele, se arrepiente y sigue adelante. ¿Ves la diferencia? Ok, vamos a entrar ahora en Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 17. Vayan sus Biblias, Génesis es el primer libro de la Biblia. Vayamos al capítulo 2. Si lo tiene, le agradezco si por favor se pasan el micrófono el uno al otro, o no sé si el hermano se pone aquí así. Ajá, si se sienta ahí es mejor todo. Exacto. Gracias, hermano. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Entonces aquí encontramos el mandamiento y la advertencia. Dos cosas, el mandamiento y la advertencia que fueron dados a Adán. ¿Dados por quién? Por Dios. Es el mandamiento y es la advertencia. Entonces dice, lee el texto hasta que estés familiarizado con su contenido. Luego responde las siguientes preguntas. Entonces el punto A dice que de acuerdo al versículo 16, ¿qué privilegio dio Dios a Adán? ¿Cómo demuestra, que hay dos preguntas, cómo demuestra este privilegio que Dios tenía cuidado de Adán y no era indiferente a sus necesidades? A ver, compartamos. Que le permitió
todo lo que viene del huerto, ¿verdad? Menos del desierto, cierto árbol de la sabiduría. Y pues ahí fue donde cayó en tentación y desobediencia. Ok. Ajá. ¿Quién más? A ver, hermano. Dios tenía amplias promesas de bendición para Adán. Y como usted decía, eso se vio reflejado de alguna manera en el pacto que ellos hicieron, que también he escuchado que se le conoce como pacto primitivo, el cual habían dos partes, habían unas condiciones, unos beneficios y unas consecuencias. Cuando dices primitivo, lo estás diciendo porque fue el primero. Sí. Ok. Ujú. Entonces, Sabes que, perdón hermano, sabes que al pacto de obras o primitivo también se le llama el pacto de redención, que es el pacto que hizo el Señor, la Trinidad. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Hizo la Trinidad antes de la fundación del mundo, ese pacto de redención. Ujú. Pero el pacto de obras ya lo hace el Señor, me equivoqué, perdón, lo hace el Señor o Dios con Adán, perdón, sí. entonces, básicamente, Dios no había pues limitado al hombre, el hombre era libre de escoger e incluso creo que era el único hombre que realmente tenía la capacidad de escoger entre el bien o el mal. Exacto. El único hombre libre fue Adán y Dios básicamente no lo limitó, es lo que yo entiendo, sino que le dio en su semejanza a Dios. Una de las cosas que creo que Dios le dio al hombre fue la capacidad de decidir. Uh-huh. Uh-huh. Eso básicamente. Ok, muy bien. Ok, hermanos. Entonces, este fue el primer encargo que Dios, yo puse aquí en mis notas para compartir también con ustedes, este fue el primer encargo que Dios le da a Adán. El hombre pudo escoger solo en su condición anterior a la caída, lo que estaba diciendo el hermano Jair. Tuvo una perfecta libertad para hacer lo bueno. Adán recibió este mandato como señal única al representar a la humanidad ante Dios dentro del pacto de obras, que es el que estamos hablando, pacto de obras. Yo me equivoqué, perdón, hermanos. Pacto de redención es el que hizo desde antes de la fundación del mundo. Pacto de obras es el que hace Dios con Adán y Eva, ¿no? Con los primeros padres. Entonces, ok, seguimos adelante. Es bueno aclarar de nuevo porque después... Ok, entonces, en el punto B, en la próxima página, dice que de acuerdo con el versículo 17, ¿qué prohibición se le dio a Adán? ¿Qué se le prohibió hacer? En ese pacto de obras, ¿qué se le prohibió hacer? Según el versículo 17, que ya leímos. Primero el árbol de la ciencia. Ajá. Dice el hermano José que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Verdad? Esto fue una prueba de obediencia. El versículo 17 continúa diciendo, el día que de él comieres, morirás, o ciertamente morirás. Entonces aquí vemos la muerte no era parte de la creación. La muerte vino, ¿por qué vino la muerte? Vino a causa de la violación de la ley de Dios por parte de Adán. ¿Y dónde podemos ver eso? Sí, hermana. Me parece importante la conexión de la pregunta A con la pregunta del punto B. Uh-huh. En la pregunta habla de cuál es el privilegio que de que Dios tenía cuidado con Adán y que no era indiferente a sus necesidades.
Y la pregunta B dice, ¿cuál es la prohibición? Entonces, en el punto A, yo había escrito que, pues obviamente como parte de las necesidades básicas del ser humano está la alimentación, y por eso Dios le dijo que de cualquier árbol del huerto podía comer, excepto de. Entonces, allí teniendo en cuenta de que Dios tuvo principalmente cubiertas sus necesidades, el hecho de que él comiera del árbol o de que Eva incurriera en el pecado, no fue ni siquiera por necesidad, porque tenían hambre y no tenían que comer. Estaban cubiertas sus necesidades básicas, por así llamarle, del ser humano, pero el hecho de incurrir o hacer transgresión a lo que Dios le había mandado, ni siquiera de pronto podrían decir que fue una excusa porque Dios no había cubierto sus necesidades. Ujú. Muy buen análisis, muy bueno. Ujú. Muy bien, exacto, exactamente. Ellos no tenían necesidad, pero sin embargo desobedecieron porque quisieron desobedecer. O sea, fueron tentados y entonces cedieron a la tentación. Okay. Porque a veces uno como ser humano tiende a dar una excusa, es que lo hice porque es que tenía esto, tenía este problema, tenía que mentir, tenía que, en ese momento estaba presionado, tenía una situación. Sí. Pero me pareció como una conexión allí, o sea, primero habla de cómo Dios cubre sus necesidades, o sea, no tenían de alguna manera necesidad de incurrir en ese pecado, pero lo hicieron deliberadamente. Muy bien, correcto, y es verdad. Y fíjate que las mismas técnicas las usa Satanás para tentarnos a nosotros. Y lo vamos a ver un poquito más adelante respecto a eso. Ok, qué bueno. Vamos a ir un momentico a Romanos capítulo 5. Vamos a la carta a los Romanos capítulo 5 en el Nuevo Testamento ahora, versículo 12. Romanos 12. 5:12, ¿qué dice? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ve, ahí podemos ver, ¿verdad? Entró, ¿por quién entró? Por un hombre. ¿Por quién? Adán. Y si seguimos leyendo, podemos ver, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El segundo Adán, Jesucristo, ¿verdad? Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, bueno, si seguimos leyendo todo esto aquí, podemos ver, ¿verdad?, que el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, entra el pecado, pero también entra la vida y esa reconciliación con Dios por Jesucristo. Y creo que por aquí en el 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿ves? Por uno solo reinó la muerte, por Adán, ¿verdad? Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Ves? Ahí vemos los dos. Vemos a Adán, entra el pecado, y vemos entonces la justicia, la gracia de Dios entra por nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Entonces, el punto C dice, de acuerdo con el versículo 17, ¿cuál sería el castigo por obedecer el mandamiento de Dios? ¿Cuál sería? La muerte. La muerte física y espiritual. física y espiritual. Muy bien. La nota nos dice, el castigo por el pecado de Adán sería la muerte.
esta muerte no sería solo física, sino también espiritual, que dijo nuestro hermano José. Él se volvía sensible a toda clase de estímulos perversos, tanto humanos como demoníacos. Oye, y eso es una gran verdad, hermanos. Si nosotros vamos a la doctrina que está en el Nuevo Testamento, si nosotros vamos a Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 6, nosotros vemos allí, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Okay? Huestes de maldad, demonios, y esa es la lucha. Y yo no sé a usted, yo sé que sí le ha pasado, pero yo sé que todos nosotros pudiéramos testificar de los ataques del enemigo, no solamente físicos que vienen, ¿verdad? Sino también mentales, espirituales, que el enemigo, y no sé usted, mire hermano, por eso la oración es tan importante, porque el enemigo no hay que estarlo reprendiendo. La palabra dice que lo resistamos en fe, resistamos en la palabra. Lo que tenemos que estar es en la palabra del Señor, o sea, llenos de la palabra del Señor y confesando la palabra. Dice que resistir al diablo y él huirá de vosotros. No dice en ninguna parte reprenda al diablo y él huirá, no, dice resistir al diablo y él huirá. Está firmes en la fe, confiando en el Señor y él va a huir. Y a veces yo le digo, yo en el día vienen los ataques, ¿verdad?, del enemigo y yo empiezo a orar al Señor. Señor, ayúdame con esto, quita esto de mí, fortaléceme, Señor. Y el Señor lo hace, el Señor lo hace. Y de repente tú ves que alguien viene y te dice algo, ¿verdad? O un hermano te conforta, tu esposa viene con algo y tú dices, pero ¿de dónde esta mujer sacó esta palabra que me acaba de dar? Y tú sabes que es Dios, tú sabes que es Dios. O viene un hermano y de repente te manda un texto y tú dices, ¿de dónde vino este texto? Y este texto era la palabra que tú necesitabas en ese momento. Y tú dices, wow, Señor. Entonces el Señor está, y acuérdense de algo, la palabra también habla de los ángeles ministradores, que son enviados a nosotros, los escogidos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos peleen por nosotros, para que ellos nos cuiden, nos guarden, los ángeles de Dios. Entonces, tenemos que tener eso también en cuenta. Ok, entonces quedamos aquí en la nota donde dice tanto humanos como demoníacos e insensible a la persona y voluntad de Dios. Esta verdad será considerada a mayor profundidad en los capítulos 6 y 9. Entonces, en el punto número 2 dice, en Génesis 3, del 1 al 6, se encuentra el relato bíblico sobre la tentación de Adán y Eva para desobedecer el mandamiento de Dios. Entonces, lee el texto hasta que estés familiarizado con su contenido, luego responde las siguientes preguntas. Entonces, en el punto A, en el versículo 1, las Escrituras declaran que una serpiente verdadera tentó a Eva. De acuerdo con Apocalipsis 12, 9 y 22, ¿quién era el que estaba obrando en y a través de la serpiente? ¿Quién era? Satanás, el diablo. El diablo, ¿verdad? Y bueno, ustedes leyeron el capítulo 12, ¿verdad? Que se le llama también la serpiente antigua, el diablo, Satanás, también Apolión, se le llama al diablo, ¿ok? Y sabemos que el diablo es real, ¿ok? Es real. Pero nosotros tampoco, porque yo sé que hay muchos contextos, ¿verdad?, que se le da muchísima importancia al diablo. Y se habla más del diablo que del Señor. Entonces, nosotros tenemos que ver que bíblicamente el diablo es real, pero no tiene más poder que nuestro Dios. Y nosotros no podemos andar con miedo.
¿Ok? Antes nosotros teníamos miedo porque no teníamos al Señor, pero ya en el Señor nosotros no tenemos que andar con eso, con miedo al enemigo. Nosotros tenemos que saber que el Señor está con nosotros. ¿Ok? Y es más poderoso, como dice la palabra, el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, sigue diciendo en el punto A, ok, ya contestamos eso. En el punto B dice que de acuerdo con los versículos 4 y 5, ¿qué promesa hizo Satanás a Eva? Mire la tentación. ¿Cuál fue, hermano? Es bastante interesante porque, complementando un poco lo que decía mi esposa, el hombre no tenía necesidad de nada. El hombre no tenía que preocuparse ni por enfermedad, salud, alimento, un techo. Todas las necesidades del hombre estaban cubiertas. Lo único que le faltaba al hombre básicamente era ser como Dios. Entonces por eso dice que la serpiente era astuta, porque de qué otra manera los podía tentar si no era diciéndole tienen que ser como Dios. No había otra manera. Entonces me llama muchísimo la atención porque le dijo, sabe Dios que serás como Dios si comes de este fruto. Entonces fue realmente astuta al tocar el único punto que al hombre le faltaba, que era ser como Dios, porque no había preocupaciones. Entonces lo tentó. La promesa que le hizo Satanás a Eva fue que serían como Dios si comían de él. Exactamente. Y también le quería quitar la preocupación de que Dios le dijo morirás, él le dijo no morirán. Bueno, no se preocupen por eso porque no se van a morir. O sea, lo que Dios les dijo es mentira. Correcto. O sea, todo era un engaño. Y esas mismas tácticas el enemigo la usa hoy en día. No te preocupes, no te va a pasar nada. Dale. Prueba. Llámala. Prueba. Una vez al año. Llévate esto. ¿Ves? Eso es muy usado. Una vez al año no hace daño. Eso es muy usado. Y entonces eso es porque él conoce la debilidad del hombre, ¿verdad? Por eso usa las mismas tácticas que él usaba antes. Entonces, ahí podemos ver, hermano, ¿usted puso algo? ¿Quiere compartir? Pues, igual era que debido a la tentación, ¿verdad? A la debilidad humana del hombre y que hizo a Eva caer en tentación, en desobediencia, ¿verdad? Sí. Fíjense, y si nosotros estudiamos un poco más profundo ahí, claro, ahí ya nos meteríamos en algo más, porque la pregunta, ¿por qué el diablo tentó a Eva? ¿Por qué no fue directamente a Adán? La mujer puede convencer más rápido al hombre. Ok. Fíjense que desde ahí, si nosotros empezamos a buscar y a buscar, el liderazgo se lo dio Dios a Adán. Porque si seguimos leyendo, nosotros vemos que cuando ellos pecan, el Señor llama a cuentas a Adán, no a Eva. ¿Sí? Y por toda la Biblia nosotros podemos ver que el liderazgo pues lo tiene el hombre. Lo que pasa es que estamos viviendo en una sociedad, ¿verdad?, donde todas las cosas, y el enemigo está contento por eso, porque todas las cosas están al revés. El hombre y la mujer son creados en dignidad igual delante de Dios, pero con roles diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ella toma el lugar de Adán? Y fíjense algo, los voy a dejar pensando en esto, pero no profundicemos mucho porque no terminamos la... Pero fíjense, ¿por qué ella toma el lugar que a ella no le corresponde? Pero también, ¿por qué el hombre? Porque el hombre viene y acepta lo que ella le da. ¿Por qué él hace eso?
Él descuidó su liderazgo. Y eso es lo que sucede hoy en día. Muchas mujeres tienen que agarrar el liderazgo porque los hombres no lo toman. Entonces ellas se ven, hermano, es que la figura de liderazgo masculina está muy distorsionada hoy en día. Las personas creen que ser un verdadero hombre es aquel que se emborracha, le cae a patadas a las mujeres, que tiene 5 y 6 mujeres. Yo recuerdo hace años, estaba yo joven, bien joven, y trabajaba yo en una empresa y tenía un compañero que ya era un hombre, tendría él tal vez la edad mía más o menos, y yo tendría en mis 20 y algo. Yo tenía mis hijos pequeñitos. Y entonces él una vez se acercó y me preguntó, bueno, ¿y cuántos hijos tienes tú? Y yo le digo, 3. ¿Y de la misma mujer? Yo le digo, sí, por supuesto, de la misma mujer. ¡Ah, ja, 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 ja! Empezó a burlarse de mí. Y yo le digo, bueno, ¿y cuántos tienes tú? Yo le digo, él me dice, tengo 7 y con 7 mujeres diferentes. Qué orgullo. ¿Eso es un hombre verdadero? No. Un cobarde. El hombre verdadero es aquel que le es fiel a su mujer, es fiel a Dios, provee para su casa, ¿verdad? Está pendiente de las necesidades de su esposa, de sus hijos. Ese es el verdadero hombre, que reconoce cuando se equivoca, pide perdón cuando tiene que pedirlo, ¿verdad? Defiende a su familia. Ese es el verdadero hombre. Pero hoy en día la verdadera hombría está distorsionada. Y entonces nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. Porque entonces los hombres, ni el machismo es de Dios, ni el feminismo es de Dios. Es lo bíblico, tenemos que ir, porque es otra cosa, ok, el liderazgo masculino es un liderazgo amoroso. El hombre de Dios, ¿verdad?, cubre y cuida a su esposa, ¿verdad? No la somete. Cuando el hombre de Dios verdaderamente, y vamos a hablar de eso, hermanos, porque vamos a entrar en el capítulo 7 próximamente de lo que es el matrimonio y todas esas cosas en la primera carta a los Corintios. Pero el verdadero hombre cuida a su esposa, ¿no? Es un liderazgo amoroso. Y cuando el hombre verdaderamente se concentra en hacer eso en Dios, en buscar a Dios, en servirle a Dios, en ser todo lo que Dios quiere que él sea, la mujer se somete sola. Sola, porque sabe que está delante de un hombre que le es fiel a Dios. Incluso por eso la misma palabra de Dios dice que mujeres sométanse a sus esposas, No dice que los hombres, no dice los hombres, ustedes sometan a sus esposas. Lo que dicen mujeres, sométanse a sus esposas en un acto voluntario. Es un acto voluntario, correcto. Y ellas se someten cuando tú te sometes a Dios, totalmente. Entonces si seguimos, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, ya viene siendo, creo que el versículo 34, por ahí 30 y algo al final, dice que las mujeres se sometan respeten a sus maridos y el hombre ame a su esposa. Fíjese la necesidad principal. No es que el hombre no necesite que lo amen, por supuesto que sí, pero estamos hablando de la necesidad principal. Hermanos, discúlpenme que me desvío un poquito, pero creo que este tema es importante. La necesidad principal del hombre es que lo respeten. Y la necesidad principal de la mujer es que la amen. Principal, no estoy diciendo única, estoy diciendo principal. ¿Ok? Entonces, ahí. Pero volvamos entonces al punto que estábamos. ¿Ok? Ok. ¿Alguna pregunta de eso o comentario? Ok. Entonces,
vamos aquí a la nota en la página 19. Página 19 del libro. Y vamos a la nota. Dice que es útil notar la astucia y sutileza con la que Satanás desarrolló su argumento. Primero, distorsionó la palabra de Dios para negar la bondad de Dios. Eso es lo que hace Satanás. Satanás distorsiona la verdad. Porque, fíjense, y hoy en día es así. El enemigo no te da la mentira completamente, sino que una verdad, pero con un poquito de mentira para que nadie se dé cuenta. Ya eso es destruir, ¿verdad? Completamente. Un poquito de mentira ya es completamente mentira. Y eso es lo que hace el enemigo. O sea, disfraza para que tú no te des cuenta del engaño. ¿Ok? Entonces dice, con que Dios, esa es una, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, versículo 1. Luego negó totalmente la palabra de Dios, no moriréis. ¿Okay? El versículo 4. Finalmente prometió a Eva que sería como Dios. Como dijo nuestra hermana Jael, que realmente ellos lo tenían todo. Realmente ellos tenían todo, no les hacía falta nada. Entonces lo único que era lo único que le faltaba a ellos. Y eso fue lo que Satanás pues vino y lo tentó. Sabe Dios que cuando ustedes coman, pues serán como Dios. Entonces, serán como Él, conociendo el bien y el mal, el versículo 5. Entonces, el punto C de la página 19 nos dice que de acuerdo con el versículo 6, viene la pregunta. ¿Cómo respondieron Eva y su esposo Adán a la tentación de Satanás a través de la serpiente? A ver si quieren compartir. Bueno, primeramente vemos que dice que fue agradable a los ojos. Y algo codiciable para alcanzar sabiduría. Correcto. Entonces lo que ella hizo fue que codició. Y entonces después que codició, tomó el fruto prohibido. Ahí se dio que a la tentación. A ver, hermano. Sí, básicamente puse lo mismo, que antes de comer del fruto prohibido lo codició para alcanzar sabiduría, tenía un objetivo ya en mente antes de hacerlo o sea, lo premeditó, no fue simplemente que fue deliberadamente. Bueno, de hecho tenía una pregunta con respecto a eso, porque de alguna manera Eva fue tentada, pero Adán pecó deliberadamente, porque la serpiente tentó fue a Eva, pero Adán, no sé si... Él pecó deliberadamente, sí, pero, porque él tomó exacto, pero, lo que su esposa le dio. Pero creo que no es un punto menor, porque fueron, a pesar de que los dos pecaron, fueron situaciones diferentes, porque una pecó por tentación, pero Adán pecó deliberadamente. Claro, él también ahí vemos, como estábamos diciendo hace un ratico, él abandona su liderazgo. Eso es algo que hay que ver ahí. Él abandona su liderazgo. ¿Ve? Entonces, la nota dice, su respuesta es una poderosa ilustración de las siguientes advertencias de las Escrituras. Número 1, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Fíjense ustedes,
porque todo lo que hay en el mundo, y bien, los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿Cuáles son? Okay. ¿Se acuerdan en Gálatas capítulo 5? ¿Se acuerdan? Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces los deseos de los ojos, claro, la tentación entra por los ojos, ¿verdad? Lo que uno ve. Por eso es importante que nosotros no demos nuestra vista a lo que no debemos ver. Hay que tener cuidado con eso. Y la vanagloria de la vida, el orgullo, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y entonces yo completo y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, y 2 dice, sino que cada uno es tentado. Cada uno es tentado. Por eso el hombre es culpable. El hombre es culpable de pecar. Porque a veces, hermano, y eso tenemos que tener cuidado, porque a veces las personas pecan o nosotros pecamos y nos justificamos. Pequé porque no estaba, fui tentado, me descuidé. El Señor te perdona si te arrepientes de todo corazón, pero somos culpables del pecado. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, su propio pecado, sus propios designios, sus propios deseos, es atraído y seducido. Es seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1, 14 y 15. ¿Algún comentario hasta ahí o pregunta acerca de eso? Como hablaba el pastor puertorriqueño en aquella conferencia que tuvimos, que el tema es que nunca nosotros vamos a ser tentados con algo que en nuestro interior no queremos. O sea, es muy fácil resistir esa tentación si sabes que es algo que tú no quieres. Correcto. De hecho, dice sino que de nuestras propias concupiscencias, o sea, de nuestros propios deseos o inclinaciones pecaminosas, somos tentados y por eso somos atraídos y seducidos. No es de algo que evidentemente nosotros no queremos hacer, sino que hay una lucha en nosotros, pero hay una parte que sí quiere pecar. Exacto, porque esta carne quiere pecar. Lo que pasa es que nosotros podemos vivir esta vida cristiana por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, pero si no, no pudiéramos. No. Por eso nosotros tenemos una lucha, los que somos cristianos tenemos una lucha entre la carne, el mundo y Satanás, ¿no? Con esa tentación. Pero vencemos, si nos sometemos al Señor, vencemos. Y cada día es una lucha, cada día hay que vencer batallas. Todos los días vencemos, yo peleo batallas todos los días, usted también como cristiano. Diferentes, pero ahí estamos, ¿verdad? Entonces, el número 3 dice, los resultados inmediatos de la desobediencia de Adán y Eva se registran en Génesis capítulo 3 del 7 al 10. Vamos a leer del 7 al 10. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces pusieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Se dan cuenta que dónde estabas tú? Llamó fue al hombre. ¿Se dan cuenta de eso? Él tenía el liderazgo. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuáles fueron los resultados inmediatos de su desobediencia? Versículo 7.
¿Cuál fue? Esconderse de Dios. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, hermano. Bueno, yo creo que los ojos morales del hombre fueron abiertos y la realidad experimental del pecado fue lo primero que hicieron fue buscar para esconderse enseguida la moralidad del hombre, que de alguna manera nosotros, que todo ser humano tiene implantada en su cabeza, la moralidad fue lo primero que impactó la vida cuando pecó. Y dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Enseguida se dieron cuenta que estaban en inmoralidad, que estaban desnudos. ¿Cómo pudieron diferenciar en cuestión de segundos que estaban desnudos? Ni siquiera de eso se habían dado cuenta. Exacto. Entonces, creo que los ojos morales del hombre fueron abiertos a la realidad experimental del pecado. Entonces sigue diciendo que ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El efecto inmediato de la desobediencia a Dios fue la culpa y la vergüenza. Exacto. Fue la culpa y la vergüenza. Ellos antes no sentían eso, ahora sí. Culpa y vergüenza. Entonces, el versículo del 8 al 10, ¿ok? Ya lo leímos, el hermano Arnaldo lo leyó. Pues como todo pecado, el primer pensamiento del hombre y la mujer fue esconderse. Fue esconderse. Y así andamos todos. Bueno, ya nosotros no andamos así, escondidos de Dios, pero antes andábamos escondidos de Dios, completamente. Andábamos escondidos. ¿Qué es lo que hace el hombre cuando, fíjese que es peligroso cuando en una iglesia no se predica el evangelio completo, cuando no se predica todo el consejo de Dios, porque como no es expuesta la palabra completamente, entonces la persona no puede saber si está mal o si está bien, ¿ok? Si está en pecado o no está en pecado. Entonces eso es peligroso, ¿verdad? No saber. Entonces, ¿qué hace ese hombre? Ese hombre se construye un ídolo. Bueno, Juan Calvino, él decía que el corazón del hombre es un fabricante de ídolos. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona, como no conoce bien la palabra de Dios y no se le enseña completamente el consejo de Dios, entonces se construyen un ídolo en la mente, en la cabeza, un Dios que solamente existe en la cabeza de ellos. Por eso tú lo ves, no es necesario que yo vaya a la iglesia, no es necesario. Yo tengo a Dios y viven como quieren vivir. Ese es el Dios que ellos se han hecho en la mente, pero no es el Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra, del que habla las Escrituras, el que nos salvó, el que fundó la iglesia. Entonces yo pienso que es peor. Yo prefiero que alguien me diga a mí, no, yo ando apartado y en pecado, yo no conozco a Dios, yo prefiero que alguien sea sincero, ¿verdad? Y diga eso. Así, ¿no? Yo sé que estoy en pecado, porque todo el mundo tiene una conciencia. Pero lo peor es que tú te autoengañes y que venga otro que diga que es un líder en la iglesia y te diga a ti, no, tú estás bien. Eso es peor. A mí me preocupa más eso, el engaño. Cuando la persona vive engañada. ¿Ve? Ok, hermanos, vamos casi ya terminando. Vamos a leer la nota que dice, con un acto de desobediencia, Adán y Eva cayeron de su estado original de justicia a la corrupción moral. Sus corazones y mentes ya no eran puros. O sea que
Eran puros, ahora ya no eran puros, sino que se contaminaron y se llenaron de vergüenza. Las vestiduras hechas de hojas de higuera fueron débiles intentos de esconder su pecado y corrupción. El pecado siempre resulta en miedo y separación de Dios. Usted no se ha dado cuenta, hermanos, y lo digo de una forma, espero que me entiendan bien esto, por favor. Nosotros somos la presencia de Dios en este mundo, porque el Espíritu Santo vive en nosotros, somos sus hijos, somos su iglesia. Y usted no se ha dado cuenta que cuando usted está en un sitio y usted es un cristiano consagrado, que vive la palabra, que habla la palabra, donde quiera que está, usted no siente que cuando entra la gente, o sea, los que no conocen todavía al Señor, y entran allí, ellos te respetan, ellos se sienten como intimidados, porque tú estás ahí. Y muchos de ellos a veces no dicen ni malas palabras porque tú estás ahí. No sé si ustedes yo sé que sí, se han encontrado en ese tipo de situaciones. La palabra nos dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros llevamos la presencia de Dios en nosotros. Somos olor fragante, dice la palabra. Somos su presencia, llevamos su presencia. El Espíritu Santo vive en nosotros y llevamos su presencia donde quiera que nosotros vamos. Entonces, imagínense nada más eso. Pues la gente se esconde de Dios. La gente, no es que nosotros somos Dios, no estoy diciendo eso. ¿Ah? La sal de la tierra y la luz del mundo. Estoy hablando de cristianos que viven la palabra de Dios. Somos sus hijos, andamos con la presencia de Dios donde quiera que vamos. Y entonces, imagínense, la gente anda verdaderamente escondida de Dios. Nosotros andábamos escondidos de Dios. Porque andábamos haciendo la voluntad de Satanás, los deseos de Satanás. Y éramos esclavos al pecado y éramos hijos de Satanás. Éramos. A ver, preguntas y comentarios. Vamos a dejar la otra parte, hermanos, que comienza aquí en el 4, y lo dejé porque ya comienza con otro tema, porque dice, habiendo considerado los resultados inmediatos de la desobediencia de Adán, ahora consideraremos los juicios divinos que cayeron sobre la serpiente, sobre Eva y sobre Adán. Entonces, eso lo dejamos para... Pero preguntas, comentarios acerca de lo que dije. Eso siempre es un tema que si no supiéramos la doctrina de la gracia, cómo aún Dios, viendo nuestro estado, se propuso antes de la fundación del mundo entregar a su Hijo por el pago de nuestros pecados, nuestra vida no tendría sentido. Realmente lo que podemos ver es la decadente, el comienzo de la decadencia moral de la raza humana, y que cada día vamos de mal en peor. Pero gracias a Dios que podemos verlo, podemos conocerlo, que Dios se mostró a nosotros. No fue que lo aceptamos, sino que Dios se dio por nosotros. Uh-huh. Y eso es lo que cambia toda la historia en este panorama de la historia de Dios. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Interesante eso que dijo de verdad, nosotros no somos, deberíamos ser mucho mejores, no somos remotamente. Tratamos de mostrar a Dios en nuestra vida, porque tenemos el Espíritu y debemos ser aún mejores. Y no siendo muchas veces las cosas como debemos ser. Es verdad que muchas veces los impíos, cuando están delante de nosotros, se limitan. Mi esposa a veces me cuenta que él está en el trabajo y empiezan a hablar de él, vamos a hablar para allá porque dicen... Ese es el punto.
Correcto, Cuanto más la santidad, cuanto más ellos no somos. correcto. Ese era el punto que yo quería dar. Gloria a Dios, qué bueno. No, a mí en Cuba igual, y aquí en mi trabajo, cuando están hablando, que se empiezan a mofar de su pecado. No, porque conocí a fulanita y a menganita y entonces, no, pues bueno, vamos a ver, porque ya, mira, está Nando aquí, no, yo sé que no entra en eso, ¿no? ¿Sabes? Entonces, es lo que digo, como quiera que sea, una vida consagrada a Dios marca una diferencia Marca. entre los. Y yo tuve la oportunidad esta semana, bueno, la semana pasada, de hablar con un compañero y se lo decía, y le decía, yo no gano nada con estarte hablando de Dios todo el tiempo y que tú no veas mi conducta que sea equiparada con lo que yo te estoy diciendo, o sea, que sea igual a lo que yo te estoy diciendo. Yo no hago nada con hablarte que Dios es amor, que Dios te ama, y tú me ves andando en todos los juegos y en todas las bromas pesadas de todo el mundo, hablando de las mismas intenciones de todo el mundo. O sea, no juega lo que yo te estoy diciendo con mi vida. Correcto. Sí. Sí, a veces yo me siento tan mal espiritualmente. No debería ser así, porque el espíritu es mío que yo esté mal. Debería predicar, pero me siento tan mal que a veces me avergüenzo de predicarle a alguien, porque no es el momento, porque no estoy dando ese testimonio. Yo pienso que la mejor predicación es nuestra vida. Sí. Y a veces me siento tan mal que digo, y ahora como Sí, sí, un testimonio. sé que Dios nos permita testificar. Esa es la mejor predicación. Sí. Dios nos ayude en eso. Sí, pero también ahí, hermana, hay que tener cuidado con las emociones de uno. Porque una cosa es que uno ande en pecado y otra cosa es que tú te sientas, porque vienen las luchas, vienen las aflicciones en la vida. Exacto. ¿Me entiendes? Y a veces un día saliste. Una forma también de, tengo que luchar más con eso. Sí, sí, Porque es una forma de demostrar mi confianza en el Dios que tengo. sí, Y a veces me duele no poder mostrar esa confianza. Me duele. Dios sabe que me duele. sí. Bueno, ahí estamos. Amén, así es. Qué bueno. Cada cual tiene diferentes áreas Tiene su área, de, ¿no? Verdaderamente toca luchar con eso. ¿sabes? de esa decadencia, de esa. Satanás nos conoce desde el inicio. Sí, sí, sí. Cuando Dios le dijo a Satanás, y dice, y cuando llamó a los ángeles, vino también junto con los hijos de Dios, vino Satanás en Job y le dijo, ¿de dónde vienes tú? Dice, de rodear la tierra y andar por ella. No era que él estaba caminando dándole de patadita a las piedrecitas, y no, él estaba observando el comportamiento de los hombres. Él no está perdiendo el tiempo, él está viendo cuál es el pecado y por dónde poder atacar a la familia, a la iglesia, a todo. Correcto. Sí, pero él está mirando principalmente a los creyentes. Sí, Porque a los demás no les interesa, saben que está. Exacto. Sí, cuando me refiero a eso es que está mirando, o sea, a los hijos de Dios. De hecho, Ya los perdidos están perdidos. de hecho en hebreo habla, dice, pues, teniendo dice, derredor nuestro tan grande nube de testigos. O sea, y tenemos los ángeles también que Por nos eso a están veces mirando. pecamos y decimos, los impíos viven más felices que nosotros, pero es que nosotros tenemos una lucha, que debemos ser felices y gozosos en Dios, pero tenemos una batalla en la vida y solo Dios sabe esa batalla. así es, hermano. No debemos mirar cómo viven los impíos, sabemos dónde van ellos, Sí, sí. sabemos dónde ellos van. Asaf logró ver el final de ellos cuando puso, dice, cuando miré al santuario, dice, vi que yo era un burro y vi el final de ellos. O sea, Me encanta ese salmo, 73. 73. No, Ese salmo es 73. ¿Lo han leído? Lean. Eso es un Lean ese salmo. biográfico de cada creyente. Sí, La sí. verdad. Sí, me encanta eso. Sí, porque, A veces somos seducidos y hermano, y sí, nosotros, sí, especialmente yo me pongo porque yo he pastoreado aquí, pero también en Venezuela. Y hay una diferencia en lo que cuando hablamos de la parte económica, que hay mucha tentación. Aquí hay mucho de todo, ¿verdad? Y si tú no estás bien puesto en la palabra de Dios,
Pues como me dijo un hermano, este país te come. Así me dijo un hermano, este país te come. Entonces, o sea, nosotros podemos disfrutar todas las cosas con medida, pero nunca nos podemos comparar con los impíos, con los que no conocen a Dios. Y hay que tener cuidado con eso. O sea, nuestro primer amor debe ser el Señor, en todos los sentidos. Primero Él, ¿verdad? Y después todo lo demás. ¿Okay? Porque si nosotros entendemos que nosotros aquí estamos con una misión, nosotros como hijos de Dios estamos aquí con una misión y que todo lo que rodee nuestras vidas tiene que ver con esa misión, entonces nosotros nos vamos a mantener firmes. Pero si nosotros, cada creyente sabe, cada creyente verdadero, cada hijo de Dios sabe cuando se está apartando de Dios, cuando su corazón se está enfriando, lo sabe, ¿verdad? Uno lo sabe. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que reaccionar rápido y decir, no, algo me está pasando, voy a llamar a un hermano para que oremos juntos, voy a llamar a una hermana para que oremos juntos, tengo que ir a la iglesia. O sea, hay muchas cosas que tenemos que negarnos y decir que no. Vamos a hablar en este país, ¿no?, que estamos aquí viviendo. Y hay que tener cuidado con eso. Yo siempre le digo a las personas cuando van llegando aquí a este país, yo llevo muchos años aquí viviendo, y yo les digo, o sea, hagan las cosas pero con sabiduría. Tengan sus cosas pero con sabiduría, que nada los aparte del Señor, porque hay muchos que después dicen, no puedo ir a la iglesia por esto, por lo otro, por lo otro. Entonces yo digo, ok, son cosas que verdaderamente te está impidiendo, porque hay trabajos que verdaderamente te lo impiden. Y tú dices, bueno, ok, pero voy el miércoles. ¿Ves? Y después busco la forma en que me den el domingo, de alguna forma. Inclusive la gente que trabajan en el ámbito de la medicina, ellos se rotan. Y entendemos que, por ejemplo, un médico, un enfermero, una enfermera, de repente no tiene un domingo libre, pero después, el otro domingo lo tienen porque ellos se rotan. Entonces eso se entiende, pero que tú dejes de venir a la iglesia por completo y te vayas, cuando vienes a ver, es terrible. Entonces, ese es mi consejo, que nada en este mundo, hermanos, verdaderamente las cosas materiales son temporales, de verdad, y eso tenemos que tenerlo siempre en el corazón. A todos nos gusta, ¿verdad?, tener una casa, tener un carro que esté bueno, todas esas cosas, pero si eso me va a quitar a mí la paz y mi relación con Dios, entonces no quiero nada, prefiero andar en una bicicleta. Entonces, total, todo esto es pasar. También en la pobreza Claro. dice, no me des mucho, porque allá en Cuba teníamos a veces una lucha, porque lo único que hacíamos era hablar de que no hay comida, no hay esto, y el pastor nos decía, no corran la loca carrera del mundo, Dios proveerá, ¿no? Porque a veces en la pobreza, Correcto, también. nada más las necesidades, pues, Sí. lo mucho y lo poco. Sí, pero, por ejemplo, aquí, por ejemplo, lo que pasa es esto. Aquí te dan crédito y aquí, por ejemplo, te dan crédito, ya tú estás trabajando, te dan crédito. Y entonces la gente coge este crédito y este. Cuando viene a ver 4 o 5 tarjetas, no, espérate, es que no me alcanza el dinero y tengo que agarrar un segundo trabajo. Y cuando viene el segundo trabajo, no, todavía no me alcanza porque los intereses te destruyen. Tengo que tener un tercer trabajo. Trabajo ahora los fines de semana también. Entonces, cuando viene a ver, se destruye el matrimonio, se destruye tu relación con Dios, ya no vas a la iglesia. Cuando vienes a ver, y después que se destruye el matrimonio, hermano, se te va abajo todo, tus hijos y todo. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. No es no tener las cosas, pero sabiduría, pedirle sabiduría al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer.